¿Ven la tarea? ¿Quién era la que tenía duda del final? Yo, Sí, dígame. lo que pasa, profe, es que en el diccionario encontré procul como lejos, a lo lejos y en un lugar lejano. Y sentía que al traducir la oración, después del punto y coma, tendríamos que repetir demasiado la serpiente. Entonces yo le puse, el niño y la niña ya no ven la serpiente. Ella, refiriéndome a la serpiente, ya está en un lugar lejano. Considerando lo que dice el diccionario, ¿eso podría ser aceptado como una buena traducción o no? El ya está en un lugar lejano, si el diccionario te dice, o sea, estar en un lugar lejano, si el diccionario te dice que procul se puede traducir así, está bien. Ahora, como la oración original te repite serpens después del punto y coma, yo te diría que mantuvieras la serpiente, aunque sea un poco repetitivo. Ok, Eh, solo por esta idea de no omitir ninguna palabra que salga en la original en el latín. Si de repente para que tenga sentido en español le tienen que agregar, no sé, algún pronombre o la A que le agregamos antes, está bien. Pero la idea es que no se salten palabras que estén acá y las traduzcan acá como un pronombre, por ejemplo. La idea es que lo mantengan dentro de lo posible lo más igual. Eso, gracias. ¿sí? ¿Alguna otra duda de esta traducción, de este trabajo? ¿No? No. Ya, entonces ahora les voy a explicar lo de la parte de evaluación. De sus pruebas me queda una pura sección. Tengo 2 secciones listas, pero me da pena, o sea, no me parece bien subir las notas de secciones, o sea, y dejar una sección sin las notas. Así que... a ver. ¿Ahí ven las instrucciones? Sí, sí se ven. Sí, Ya. A mí me piden que ustedes tengan 3 notas. Entonces, bueno, ya van a tener, en 2 días máximo van a tener la primera nota de su prueba. Yo no quiero hacerles otra prueba no quiero hacerles 2 pruebas más, ¿se entiende? Sino que eh, preferiría hacerles un trabajo y después o sea, que entre medio ustedes estén haciendo un trabajo y que hagamos otra prueba que va a ser del tipo de lo que hemos visto ahora. O sea, un texto que yo les voy a pasar y ustedes tienen que traducir y encontrar los sujetos, los objetos directos, los complementos circunstanciales, etc. Tendríamos esas 2 evaluaciones. ¿Se entiende? Así prueba como con tiempo, que yo les doy una cantidad limitada de horas, como la prueba pasada, sería solo una más y hay un trabajo que ustedes podrían empezar a trabajar ahora. Entonces, el trabajo sería así, serían grupos de 4 o 5 personas, tiene que ser mínimo 4, no más de 5, y tienen que ser de la misma sección, ¿ya? Yo sé que quizás, no sé, tengan amigos más cercanos en la sección de al lado, pero para la corrección y eso, en verdad a mí me sirve más que sean de la misma sección. Entonces eso, les pido que sean grupos de la misma sección y que sean entre 4 y 5. Ya, eso es importante. Si me llega un grupo con 2 personas, no lo voy a aceptar. Entonces simplemente tienen que escribir un texto en latín, usando el diccionario, usando el apunte, usando todo el recurso que ustedes quieran. Obviamente un texto original, no un texto que saquen de internet. Puede ser del tema que ustedes quieran, de absolutamente el tema que ustedes quieran. Obviamente yo les recomiendo no escribir algo de filosofía, sino que escribir un texto simple, quizás puede ser tipo una fábula, un cuento con animales, no sé, algo simple para que se sientan Ya. incluidas. Y en ese texto necesito que incorporen gestos. Yo le había comprado de salvado, es que sabe que no había. Sonando a alguien, lo puede bajar. Está hablando alguien, no se escucha nada. No me sale quién me escucha. Y ahí se escucha más bajito. Bueno, todo más. Gracias. Ya, y en ese texto muy simple que ustedes tienen que hacer en grupo, tiene que haber por lo menos dentro de esas 7 líneas que me parezcan mínimo 2 verbos transitivos. Es probable que terminen usando más, pero es un mínimo, ya todo esto son mínimos.
al menos 2 verbos transitivos que obviamente sean distintos. Por ejemplo, uno de esos verbos puede ser ver, y el otro puede ser, sí, puedo mutearlos, pero es que como no sé quién está hablando, bueno, ya voy a silenciar a la única persona que tenía el micrófono abierto. Claro, por ejemplo, tienen que ser 2 verbos transitivos distintos. Por ejemplo, el verbo ver y el verbo lanzar, que son 2 verbos transitivos. No sé, ustedes eligen dependiendo de lo que les sirva para el texto que estén escribiendo. Y obviamente cada una en esas oraciones que tengan verbo transitivo tiene que aparecer un objeto directo, y si ustedes han estudiado bien el tema de los casos y lo que yo les he dicho, esos objetos directos los tienen que poner en acusativo. También tiene que haber al menos una oración que tenga un verbo intransitivo. Acuérdense que el diccionario es el que les dice que si los verbos son transitivos o intransitivos. Al menos una oración que tenga un verbo copulativo del verbo ser, y acuérdense que para conjugarlo, para conjugar el verbo ser, tienen que ver la tablita propia que tiene ese verbo, porque tiene su propia conjugación distinta a esto de la primera, segunda, tercera y cuarta conjugación. Eso con los verbos. Después en el texto en total tendrían que haber al menos 3 frases preposicionales. Da lo mismo si son frases preposicionales de ablativo o de acusativo, ustedes ven qué les sirve, pero la idea es que sean con 3 preposiciones distintas. Ya hemos visto varias, por ejemplo, hemos visto apud, que significa junto a, hemos visto cum, que te sirve para poner cosas de compañía, hemos visto in, que puede ser in en su versión de acusativo o in en su versión de ablativo. La preposición que a ustedes más les guste, mientras que sean 3 distintas. Pueden poner más, pueden usar 2 veces la misma, el tema es que como mínimo hayan 3 preposiciones distintas en 3 frases preposicionales dentro del texto, y que obviamente se fijen que si usan una preposición que es de ablativo, que la esté acompañando un sustantivo que esté en ablativo. Si me ocupan una preposición que esté en acusativo, que obviamente lo pongan con un sustantivo en acusativo. Al menos una oración con sujeto tácito, que es cuando no siempre tienen que explicitar el sujeto en las oraciones, sino que de repente por el mismo texto ya se entiende de quién se está hablando y no es necesario explicitar el sujeto. Al menos 2 sustantivos en genitivo, eso significa, bueno, los genitivos ustedes saben que se traducen como de, entonces básicamente pueden agregar información del tipo de posesión. Por ejemplo, en vez de hablar de un lápiz, le agregan el lápiz de mi mamá. O, no sé, bueno, agregar información de genitivo, o sea, de posesión. Bueno, también no necesariamente es posesión en un sentido tan estricto. Por ejemplo, también pueden poner la persona de Italia, y ese Italia también podría ir en genitivo. Luego 4 adjetivos distintos. Lo importante, puede ser adjetivo del tipo que ustedes quieran, puede ser un adjetivos de 3 terminaciones, adjetivos de 2 terminaciones o adjetivo de 1 terminación. Lo importante es que como los adjetivos acompañan sustantivos, si ustedes agarran un adjetivo para que acompañe un sustantivo en nominativo, que se fijen que el adjetivo también está en nominativo, porque los adjetivos se unen a cajitas en las que ya están sustantivos. Entonces, tienen que fijarse que el adjetivo efectivamente esté en el caso en que tiene que estar, ya sea acusativo, ya sea nominativo, ablativo, etc. Bueno, 4 adverbios distintos, que los adverbios es súper simple porque simplemente, o sea, no tienen cuestión de caso ni nada, y en realidad los pueden poner en cualquier parte de la oración porque el latín tiene un orden muy libre. Al menos un sustantivo en vocativo, lo cual significa que van a tener que poner al menos algún diálogo chiquitito. Luego, al menos un sustantivo en plural, fijándose que el plural esté con el caso correcto. O sea, si están usando un plural como objeto directo, que sea un plural de acusativo. Al menos un verbo en plural, que ya hemos visto varios verbos en conjugación en plural, y si usan un verbo en plural, fijarse que el sujeto también sea plural, o que sean 2 sustantivos singulares juntos, etcétera, pero que concuerde. Y al menos un verbo en tiempo pasado, ya sea pretérito perfecto o pretérito imperfecto, el que les quede más coherente para su texto. Y lo que se me olvidó poner acá es que tiene que venir con la traducción en español.
o sea, tiene que estar el texto en latín y ustedes además me tienen que entregar la traducción en español. Puede estar entremezclada las líneas o separados como prefieran, mientras esté la versión en latín y la versión en español. Y bueno, ese es el mínimo, ustedes pueden agregar más cosas y que se fijen mucho en lo de los casos, en que los sujetos estén en nominativo, que los objetos directos estén en acusativo, que se fijen bien lo de las frases preposicionales, que se fijen bien que los verbos concuerden en número y persona con los sustantivos, que los sustantivos, si van con un adjetivo, concuerden en caso, en género y en número, etc. Todo lo que tiene que ver con concordancia. Y recuerden que en latín el orden de las palabras no es particularmente importante. Lo que importa es que los casos y todo eso sea coherente. Y esto me lo tendrían que entregar el 20 de mayo, tentativamente. O sea, yo creo que igual van a extender, aunque sea una semana, los plazos del semestre con todo lo que pasó, pero yo no he recibido información al respecto. Así que, a priori, el 20 de mayo sería la fecha de entrega. La fecha de la segunda prueba no la he querido poner porque yo creo que van a cambiar las fechas y a mí me habían puesto fechas límite para poner las notas y yo creo que todo eso cambió un poco. Entonces no lo tengo muy claro de la segunda prueba, pero del trabajo sí lo vamos a dejar por ahora como el 20 de mayo la entrega. Eso sería la evaluación. ¿Tienen alguna duda con este trabajo? Profe, ¿usted recomendaría destacar todo eso? Como poner cuáles son los verbos, cuáles son los sustantivos, o solamente se escribe? Ah, ya, que tú me indiques, ya, como que me hagas el listado para que yo sepa, estos son los dos verbos transitivos que me pusiste. Este es el verbo ¿algo así? Claro, claro. Sí, de hecho me parece más ordenado. De hecho lo vamos a poner, me parece una buena idea. Ya. Indicar con destacado, subrayado, notaciones, a pie de página de la forma de referencia cada una de estas cosas. Perdón, estoy bien. En el texto, ya, ahí se entiende un poco mejor, ¿no? Además de eso, ¿alguna otra duda? Igual, obviamente, la idea es que hagan sus grupos, empiecen a ver y empiecen a trabajar, y yo sé que a medida que avancen el texto me van a ir preguntando cosas. Así que eso no es problema. Solo así a priori de las instrucciones, si no tienen más dudas, vamos a dejarlo así. ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Sí, Ya. Entonces, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Lo imaginé, ya. Entonces, les voy a mandar otro texto facilito para que corrijamos el jueves en Zoom igual a las 1. Y nada, van viendo esto del trabajo y me van diciendo cómo avanzan, si tienen dudas. Les recomiendo que vayan armando los grupos pronto. Y eso, todo esto va a estar en Dropbox, tanto las clases y las instrucciones ya las dejé en el Dropbox. Así que pueden revisarlas. ¿Sí? Eso sería todo. Estamos al habla y que estén muy bien. Profe, disculpe, para las consultas para el trabajo, ¿qué día está disponible usted como para preguntarle? Ustedes me escriben todos los días de la semana, a todas horas, en la madrugada, en la mañana, los sábados, los domingos, así que pueden preguntarme cuando quieran. Ya, muchas gracias. Ya. Eso, que estén bien, cuídense mucho y estamos al habla. chao, Gracias, profe. profe. Chao, profe, Chao. muchas gracias. Que estén bien. Kuzbay.